Bárbara Rey, a sus 73 años, está más de actualidad que nunca. El motivo es que tiene su propia serie, Cristo y Rey, en la que se cuenta su relación con Ángel Cristo, pero también con el rey emérito Juan Carlos I. Sabemos que tendrá su propia serie documental, contada por ella misma, y ayer visitaba a Risto Mejide en Viajando con Chester, donde hablaba largo y tendido de las luces y sombras de su vida. Asegura que tiene 2 o 3 conversaciones grabadas con el rey emérito Juan Carlos I. A mí me estaban grabando en otro lugar y decidí grabar yo también, decía. Por cosas que pasaron después y su mal comportamiento. A nosotros nos habían grabado, donde nos veíamos, en la cama, conversaciones, todo. Y una mala amiga me aconsejó que lo grabara. No tengo conversaciones de años de él, ni mucho menos. Tengo 2 o 3 grabaciones de un mismo mes y no he hecho uso de ellas. Entraron y me robaron y andan por ahí y las están utilizando otra gente. Yo no. Sé que las tienen porque entraron en mi casa y robaron todo, explicaba. Bárbara también contó qué hay en esas imágenes. No hay nada comprometido, solo se confirma que está conmigo. A él le gusta hablar mucho, muchas veces le he cortado. Conmigo ha hablado de todo, pero no está grabado. En la cama se habla de muchas cosas, he escuchado muchas cosas y secretos de Estado, pero eso se va conmigo. Lo único que descubriríamos en esas cintas es que estábamos juntos, nada más. Las otras cintas, yo que sé lo que tendrán. Ha contado asegurando que jamás ha utilizado esas cintas para chantajear a la ahora rey emérito, a la corona y al Estado. También ha hablado de su relación con el rey Juan Carlos de manera explícita. Ya decía que no llegaba a Viajando con Chester para insinuar, sino para contar, y así fue. Dice que comenzó en 1977 y que terminó cuando ella empezó con Ángel Cristo, padre de sus 2 hijos. No obstante, tras su separación, ambos retomaron el contacto, y ahí todo se vino abajo. Se portó muy mal, no se portó nada bien, decía. Me perjudicó enormemente a nivel profesional él y su entorno. Me vetaron. Tenía que mantener a mis hijos y sacarlos adelante, y él no hizo lo más mínimo. Le hablé claramente a él muchas veces, no tuve mala fe, pero él y su entorno no se portaron bien. A causa de esa relación retomada, dice que su carrera se destrozó totalmente. Por eso cuando dicen que me ha beneficiado, no, perdona. He trabajado mucho, he sido una persona que se ha ganado su trabajo a pulso, muy conocida y querida en aquellos momentos. Entonces de pronto me vetan en todas partes, y por eso me veo obligada a hacer revista, donde te ve un grupo de gente más pequeño que en una televisión o en una película. Risto ha preguntado directamente si alguna vez ha pedido dinero al rey. Ella ha dicho que en alguna ocasión ha dejado entrever que le hacía falta, que por ejemplo su hermana estaba enferma de cáncer y no le ayudó. Le conocí en el año 77, dice. No me lo presentaron como se ha dicho. Él me localizó y me llamó. Estaba trabajando y llamó por teléfono a mi casa. Vivía allí una amiga secretaria que respondió, y al llegar a casa me dijo: ha llamado un señor que dice que es el rey, pero pensé que era algún cómico de los que conozco e imitan muy bien. Estando yo en casa volvió a llamar, y sí. Me dijo que me seguía mucho y que le gustaba mucho mi trabajo. Yo no daba crédito, recordaba. Bárbara ha asegurado que el rey Juan Carlos se trabajó mucho su relación. Hubo muchas llamadas, muchísimas. Una no sabe qué hacer porque es muy difícil. No sabes en qué puede repercutir. Me parecía imposible, pero a la vez tenía miedo de decir que no. Porque había trabajado tanto y había tenido tanto éxito. El primer encuentro fue como si fuésemos amigos. Habíamos hablado tanto, y ahí empezó todo, contaba Bárbara Risto. Él era muy guapo y atractivo en aquel momento, pero no se puede una enamorar de una persona así, porque si te enamoras es sufrimiento. Es muy difícil. Era una relación abierta porque no podía ser de otra manera, no nos podíamos exigir nada. He estado en actos oficiales pero nunca han salido las fotos, estarán escondidas. Yo creo que no las habrán destruido. En cuanto a cómo retomaron el contacto tras el matrimonio de ella con Ángel Cristo, comentaba que es muy educado y me hacía llamadas para interesarse por la familia, por cómo me encontraba, cómo estaban los niños. En esas recepciones en las que acompañaba de alguna manera al emérito, coincidí alguna vez con la reina Sofía. Risto también le preguntaba por ella. No sé si sabía de mi existencia, yo sé que he estado vetada. En las recepciones era muy amable y encantadora, y se ha preocupado mucho por mi familia y me preguntaba por los niños. He cruzado algunas palabras en algunas ocasiones. No sé si a los demás le preguntaría lo mismo, decía Bárbara. También se habló de Ángel Cristo, con el que Bárbara Rey estuvo casada, y aseguró que se ha vuelto a enamorar de él. A pesar del daño que le había hecho, dice que lo quería tanto, ha sido el amor de mi vida. No he querido tanto a nadie como él, me he vuelto a enamorar de Ángel y ahora me toca desenamorarme. Posiblemente esta sea la terapia que yo necesitaba y que mi hija ha recomendado siempre. Hay muchas cosas que nunca he verbalizado. Risto le espetaba que cómo podía decir eso si la maltrató. Desde que entró Ángel en mi vida de una manera u otra no ha habido otro hombre para mí, decía ella. Se ha hecho una serie y es curioso porque me están pasando cosas increíbles. Yo cuando me separo de Ángel me separo hecha polvo y destrozada. Fue una separación horrorosa y lo pasé fatal. Entonces es muy difícil cuando te separas de una persona y llevas varios años sufriendo y pasándolo mal, que tú recuerdes algo bonito. Yo a Ángel lo he querido con locura, él nunca supo todo lo que yo le quise, no se lo creía. Ahora he podido recordar los momentos buenos, yo me he vuelto a enamorar de mi marido y se lo he contado a mi hija y ha llorado de felicidad. Y mira que es difícil sabiendo todo lo que me hizo después.
Bárbara contaba el infierno que vivió durante los 9 años de su matrimonio con Ángel Cristo y cómo comenzó a maltratarla prácticamente desde el principio. Mi marido me ha hecho mucho daño, pero nunca le he tenido rencor. El matrimonio se torció muy pronto, decía. Nada más tener a mi hija tendría que haberme separado, pero no lo hice. Luego pasé a la fase del miedo. Es que se volvía loco. En ese momento, Bárbara decía que le encañonó más de una vez y que incluso la disparó a las piernas para destrozármelas, pero no sé si las doblé o es que no me apuntó bien. El tiro se clavó en la cómoda. Un testimonio desgarrador. Los primeros malos tratos fueron al principio, al poco tiempo de casarnos. Había temporadas que estaba un poco más tranquilo. Denuncié, pero en comisaría me decían que ya sabían cómo era y lo que consumía. Yo les decía que me iba a matar, pero no me hicieron caso. Me echó de casa en una discusión muy gorda y tremenda. Ahí sí que vi la muerte. Me dejó en la calle, descalza, sin ropa y sin nada. Me fui a casa de mi amiga y ahí tomé la decisión de volver a poner una denuncia y buscar un abogado para la separación. Yo estaba loca por separarme, pero cuando me echó fue triste porque no pude ver a mis hijos en mucho tiempo. Risto preguntaba en varias ocasiones de la entrevista cómo pudo vivir ese infierno, y la madre de Sofía Cristo se ha sincerado como nunca. Aguanté 9 años, primero porque lo quería y segundo por pena. Ángel me quería con locura pero no sabía quererme, y yo sabía lo que iba a sufrir si yo le dejaba. Había empezado a dejar de estar enamorada y para él iba a ser terrible. Nunca dije basta porque luego vino la etapa del miedo, el miedo por mí y por mis hijos, miedo a las amenazas, decía afectada y removida. Bárbara ha asegurado que ahora es feliz con sus hijos y con su nieta, pero ha lamentado cómo ha tenido que sufrir por amor a lo largo de su vida. Tenía que haber encontrado un hombre que me quisiera mucho, y al que yo quisiera mucho para que viera en el fondo como yo soy. Pero no, mi físico ha influido mucho, entonces te querían para exhibirse contigo, que los demás pensaran que se habían acostado con Bárbara Rey y para de contar. Desgarradores testimonios, una verdad, la de Bárbara Rey, que la verdad es que deja impactado y que, bueno, se sinceró como nunca. Veremos qué nos queda por ver en su serie documental y en su serie ficcionada Cristo y Rey. Recuerda suscribirte para estar al día de todas las noticias y déjanos en comentarios todo lo que nos quieras contar.